Apreciados hermanos, Dios nuestro Señor sea el refugio que nos cobije bajo sus alas para protegernos de toda clase de virus que atente en contra de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ahora dilo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Dilo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y dilo con seguridad. Hebreos 4:2. Señor, acompaño con mi fe el mensaje de tu palabra para creer lo que tú me dices y que la enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay en el estado de Oaxaca, ignoro si en otras partes también existe, una tradición de preparar un guiso para convidar a las mujeres. Esto es como un acto de unidad, de respeto, de amor, en donde los varones se juntan, unos van al río por piedras por supuesto pequeñas, quizá no pesen más de 100, 150 gramos. Otros van por peces, van a pescar peces. Otros más compran las verduras, el jitomate, el chile, el epazote, el cilantro, etcétera. Y con esto se prepara un caldo. La primera característica es que este caldo lo hacen los hombres. Y luego, en segundo lugar, que todos los ingredientes de este guiso, que se llama caldo de piedra, son colocados en los recipientes en donde las personas van a comer totalmente crudos. Entonces, todos los ingredientes, como son los filetes de pescado, el camarón con todo y cáscara, el jitomate, el epazote, el chile, el cilantro, etcétera, son colocados en los platos especiales y se les pone agua. Ahora bien, ya para entonces, los varones encargados de las piedras del río han estado 3 horas calentándolas al rojo vivo para que tan pronto estén servidos los platos especiales en la mesa. Entonces son colocadas las piedras que hacen el cocimiento. La palabra que usan mucho para este cocimiento es la cocción, ¿no? Para nosotros es el cocimiento, porque la piedra al rojo vivo ponen 3 o 4 piedras, porque no son grandes y quedan muy bien en el recipiente en donde van a comer las personas. Y entonces, esa cocción, al cocer el pescado, los filetitos de pescado, los mariscos y las verduras, y darle ese sabor picosito, entonces da como resultado un platillo muy agradable al paladar, muy especial, muy delicioso. Se llama caldo de piedra. Es preparada por hombres y entonces llaman a la mamá, llaman a la esposa, llaman a las hermanas y a sus hijas y todos conviven dando honor y respeto
a lo que es la unidad del amor en la familia. Entonces, piedra candente nos va a recordar que se usa para mostrar unidad, amor, respeto, paz y convivencia en lo que se conoce como el caldo de piedra. Bueno, pasamos ahora a la escritura, a la palabra de Dios, también con otra ilustración. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 7, nos relata el profeta la visión que él vio, que él tuvo, cuando vio a nuestro Dios sentado en un trono y sus faldas cubrían el templo. Dice el capítulo 6 de Isaías que encima del trono donde estaba sentado Dios había serafines y todos ellos no cesaban de alabar el nombre de Dios, lo que conocemos como el trisagio hebreo, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. No cesaban de decirlo. Entonces, Isaías dijo, soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, un hombre que vive en un pueblo inmundo por el pecado, he visto a Dios, he visto al Señor. Acto seguido, dice el relato de la Escritura, que uno de los serafines con una tenaza en mano tomó uno de los carbones encendidos que se encontraban en el altar y lo acercó hasta la boca de Isaías y le dijo, esto ha limpiado tu pecado y es quitada tu culpa. Entonces, el carbón encendido nos muestra el perdón y la limpieza. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Ya vimos la piedra candente, la piedra al rojo vivo en el caldo de piedra, y ahora vemos en el profeta Isaías capítulo 6 el carbón encendido que tocó la boca, los labios del profeta, y el serafín le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué les parece si ahora citamos Romanos capítulo 12, versículo 20, en donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Para nosotros, esta figura no es nada familiar. Nunca hemos visto una persona que se cargue en la cabeza un brasero con carbones encendidos, con brasas. Pero en el Medio Oriente, quizá en los días del apóstol Pablo, sí era frecuente que en la temporada de invierno algunos jóvenes salieran a ofrecer de casa en casa carbones encendidos para aquellas personas que no tenían fuego en su casa y que el frío les estaba siendo muy perjudicial. Entonces ellos de alguna forma se le ingeniaban para cargar en sus cabezas esos braseros con carbones encendidos, con brasas, y andar de casa en casa ofreciendo para ayuda, para bendecir a las familias, estos carbones encendidos que el apóstol Pablo
le llama ascuas de fuego. Bueno, en el interlineal griego, español griego de la cueva, la palabra antrax, así como suena la palabra antrax, significa carbón encendido y es traducida en Reina Valera como ascuas de fuego. Entonces, los jóvenes, a la vez que ellos conservaban con calorcito su cabeza por andar cargando los braseros y a la vez de que andaban bendiciendo a las familias, ellos también encontraban algo ambiental, algo agradable para mantenerse protegidos de los grandes fríos del invierno. Pues ya tenemos aquí tres conceptos muy interesantes. La piedra candente, que lo platicamos con el caldo de piedra que hacen los hombres para invitar a las mujeres, su madre, su esposa, sus hermanas, sus hijas, y que es un acto de convivencia, de respeto, de amor, de unidad y de paz. Y también tenemos nosotros en Isaías el carbón encendido que tocó los labios y que le quitó la culpa de su pecado y además lo limpió de su pecado. Hasta aquí llevamos dos tipos de bendición, grande bendición, que significa la piedra candente y el carbón encendido. Y luego aquí, pues interesante también que el apóstol Pablo nos enseña que las ascuas de fuego son provocadas por nosotros en la persona que nos hace un mal, pero nosotros le retribuimos con un bien. Tú me haces un mal, yo te hago un bien, y al hacerte yo este bien, hago que reconozcas que me hiciste un mal, sientas dolor en tu corazón y arrepentido pidas perdón a Dios. Antrax, que es la palabra en griego para significar la palabra en español ascuas o ascua, de fuego, significa carbones encendidos. Y también quien pone los carbones encendidos en la cabeza de su enemigo que le hizo un mal, también le da una bendición, porque hace un acto que es benigno. Y recuerden ustedes que la benignidad, sobre todo la benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento, según Pablo también cuando escribió a los Romanos en el capítulo 4, versículo 2. Creo que lo voy a confirmar. Romanos no es capítulo 4, es capítulo 2 y versículo 4, que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos un bien, un acto bondadoso a la persona que nos hizo un mal, estamos siendo imitadores de Dios, haciendo uso de nuestra benignidad para con la persona. Y Dios lo utiliza para que esa benignidad guíe al malhechor al arrepentimiento. Bueno, pues entonces ha llegado el momento de que digamos que piedra candente, carbón encendido, ascuas de fuego, son conceptos cuyo significado en hebreo se pronuncian rispa. En nuestra Biblia lo tenemos con el nombre de rispa, así como acostumbramos nosotros leer
la R inicial como R, Rispa, que fue la concubina del rey Saúl. El sonido en hebreo es Rispa, como R, y acentuado fonéticamente en la última letra, Rispa. El relato de esta mujer, concubina de Saúl, cuando ya había muerto Saúl, el relato de esta mujer brilla con un fulgor muy especial en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 14. Y que tenemos que leerlo, vamos a irlo comentando. Sin embargo, tenemos que hacer un poco de historia. Como el título de ese pasaje que hemos citado lleva el encabezado de la venganza de los Gabaonitas. En la Biblia, a los Gabaonitas los conocemos con dos títulos. En Josué capítulo 9 los conocemos como la astucia de los Gabaonitas. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 14, los conocemos como la venganza de los Gabaonitas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque 400 años más o menos antes de la muerte del rey Saúl, Josué y los 12 príncipes de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, hicieron un pacto con estos hombres astutos, los Gabaonitas, que se hicieron pasar por extranjeros que venían de tierras muy lejanas, traían los zapatos rotos, la ropa sucia y andrajosa, decían traemos el diente limpio porque no hemos comido, así lo dieron a entender, y el pan que ellos llevaban era un pan ya enmohecido por el paso de los días, de las semanas y quizá meses. Entonces se presentaron ante Josué y le dijeron, venimos de una tierra muy lejana, hemos oído lo que tu Dios ha hecho desde que salieron de la tierra de Egipto. Así que queremos hacer un pacto con ustedes, un pacto en el cual nos preserven la vida a nosotros, a nuestro pueblo. No queremos morir y sabemos que ustedes tienen un Dios muy poderoso, cuyas obras son grandiosas. Entonces, no queremos ser exterminados nosotros. Así que les pedimos que nos concedan hacer un pacto con nosotros. Josué y los 12 príncipes de Israel, sin consultar a Dios, hicieron un pacto con los Gabaonitas, prometiéndoles que no los exterminarían. Los Gabaonitas no vivían quizá ni 10 kilómetros lejos de distancia de donde se encontraba el campamento de Israel. Entonces, cuando Josué e Israel descubrieron realmente el lugar de donde provenían los Gabaonitas, se enojaron fuertemente, pero tuvieron que respetar el pacto que habían hecho. Entonces dijeron, bueno, ustedes son unos astutos, tramposos, mentirosos, así que respetamos sus vidas, pero a partir de hoy van a ser ustedes leñadores, aguadores, van ustedes a encargarse de los rebaños, van a trabajar para nosotros. Pero finalmente respetaron el pacto que Josué y los príncipes de las tribus de Israel habían hecho con los originarios de Gabaón. Pasaron como 400 años, imagínense ustedes, 4 siglos. Y no sabemos en qué momento el reinado de Saúl, él sintió un celo muy especial por su pueblo, por el pueblo de Israel, pero hoy diríamos un celo demoníaco, porque quiso exterminar a los gabaonitas. Repito, no vivían muy lejos de Jerusalén los gabaonitas.
y quiso arrasarlos, exterminarlos. Y de paso, pues quitarles sus propiedades, quizá los viñedos, quizá los sembrados de higueras, quizá los rebaños que tenían, y quedando bien con sus generales, pues a ti te doy este terreno, a ti te doy esta otra propiedad, total ya exterminamos o matamos a gran cantidad de gabaonitas. Pues así lo hicieron, y aunque la Biblia no nos relata el detalle de esta masacre, diríamos, pero tal parece que para David no fue ajeno este reclamo cuando él supo lo que había pasado, y es también asombrosamente negativo el que nadie del pueblo de Israel haya puesto obstáculos o haya hecho alguna cosa a favor de los gabaonitas para impedir que Saúl los exterminara. Y por otro lado, creo que lo más grave es que aún la misma familia participó con esta masacre del celo demoníaco de Saúl de querer exterminar a los gabaonitas. Bueno, ya muere Saúl, y en el reinado de David empieza un año con gran hambre. No llueve, no hay posibilidades de sembrar porque la semilla no va a tener agua. Empiezan a escasearse los productos del campo. Los animales empiezan a morir por la sed. Y entonces David, humanamente hablando, quizá pensó, bueno, el pecado de todos los hombres y mujeres, y nuestros pecados de este año han propiciado esta sequía, esta hambre. Bueno, va a llegar el día de la expiación y la sangre de los animales será regada en el propiciatorio, en el caporet, y entonces reanudaremos nuestra relación con Dios en comunión con Él. Él perdonará nuestros pecados, mirará desde el cielo, oirá nuestro clamor y nos perdonará. Pero terminó el año y no fue lo que David esperaba. Vino un año más. Entonces David quizá pensó en una explicación biológica de ambiente natural. Dijo, los cambios climáticos están provocando esta sequía. Vamos a ver qué pasa. Pasa un año más, segundo año consecutivo, y no hay lluvia. Y el hambre sigue en aumento. Ya no hay frutas, legumbres, ya no hay nada en el campo más que pura tierra seca, partida, producto de la aridez que provoca la ausencia del agua. Viene el tercer año y entonces David siente pesar y dolor en su corazón y consulta a Dios. Lo tenía que haber hecho desde el primer año, consultar a Dios. Y entonces, ahora sí, si ustedes me permiten, los invito a que leamos segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, 2 y 3. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, el culpable fue Saúl, que en su celo por Israel quiso exterminar. Si bien no los exterminó completamente, pero sí hubo una gran mortandad
en el pueblo de Gabaón. Los gabaonitas habían vivido ya 4 siglos en compañía de los israelitas, sirviéndoles y trabajándoles tal y como Josué lo dispuso, viviendo en armonía, en paz. Sin embargo, el demonio puso esos celos en Saúl y ocasionó una gran catástrofe, derramando sangre inocente y amancillando la tierra de los gabaonitas. David entonces mandó a traer a los gabaonitas y les dijo, ¿qué cosa podemos hacer para que ustedes ya no estén enojados con nosotros, con nuestra tierra, con nuestro pueblo? ¿Qué haré por vosotros? ¿Cómo vamos a satisfacer? Y David ya está entrando en los terrenos de la expiación. ¿Cómo vamos a satisfacer para apartar de nosotros la ira de Dios y gozar de sus bendiciones y que ustedes estén en paz con nosotros? Los gabaonitas le dijeron, nosotros no queremos oro, no queremos plata, no nos importa el oro de ustedes. Es más, nosotros no queremos que muera ninguno del pueblo de Israel. Y entonces David insistió. A ver, nosotros conocemos muy bien los principios de la Torá, de nuestra ley. Y la palabra de Dios dice que no debemos amancillar la tierra derramando sangre inocente. ¿Por qué? Porque esa tierra va a clamar y la sangre derramada no va a ser la expiación, no va a servir para la expiación. Tiene que ser derramada la sangre de aquel que derramó la sangre inocente con la cual amancilló la tierra, que es propiedad de Dios. Esto lo leemos nosotros en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33, que sí me gustaría leérselos literalmente, textualmente, tal como dice. Números, capítulo 35, versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre de quien la derramó. En este caso, más claro no se puede. David estaba diciendo, o él en su corazón y su pensamiento lo tenía, como la tierra de los gabaonitas fue amancillada por Saúl, quien derramó sangre inocente, entonces tiene que ser expiada, perdonada, derramando la sangre de Saúl. Pero Saúl ya está muerto. Sí, está muerto, pero viven sus hijos. Entonces, ¿qué quieren que hagamos por ustedes? Insiste David con los varones gabaonitas. Y ellos dicen, bueno, si la solución es esa, pues dénsenos 7 varones, hijos de aquel hombre que quiso exterminarnos y que quiso arrasar con todos nuestros pueblos. 7 hombres. Y David se acordó que él había hecho pacto con Jonatán, y también hizo pacto con Saúl, de que respetaría a sus descendientes. En este caso,
le dolió más a David y respetó mejor el pacto con Jonatán, preservando la vida de Mefiboset, el hijo de Jonatán que estaba lisiado. Pero de los demás descendientes de Saúl, estaba por un lado, dice la palabra de Dios en el versículo 10, que tomó el rey David a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Es decir, Rispa fue concubina de Saúl y tuvo dos hijos con él. Estos muchachos, Armoni y Mefiboset. Y además, sigue diciendo el versículo 8, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, es decir, de la provincia de Meola, hacia el norte del río Jordán, meolatita, Barzillai y su hijo Adriel. Bueno, Adriel se casó con Mical y tenemos que hacer una aclaración aquí antes de entrar de lleno a la obra heroica y de mucho amor que hizo Rispa. Recordarán ustedes, hermanos, que Mical no tuvo hijos. Esto lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, que cuando ella se burló, escarneciendo al rey David, cuando el rey David danzó adorando a Dios, cuando era transportada el arca del pacto, el arca del testimonio, hacia el lugar en el cual David quería que estuviera en Jerusalén, David danzó con tal fervor, con tal ahínco, con tal entusiasmo, que todo el pueblo estaba feliz viendo a su rey adorar a Dios. Sin embargo, Mical se dirigió a David y le dijo: te has comportado como un cualquiera delante de las mujeres de tu rey. Qué palabra tan obscena. Te has portado vilmente delante del pueblo. A lo que David con serenidad le contestó y le dijo: hablas así porque yo fui elegido en lugar de tu padre Saúl. Si tú dices que por esto que hice para adorar a Dios, porque lo hice para mi Dios, yo soy vil, pues seré más vil delante de tus ojos, pero yo adoraré a Dios y delante de sus ojos seré grato. Estamos parafraseando los textos. Y dice segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 23, que Mical no tuvo hijos desde allí hasta su muerte. Y no que antes hubiera tenido hijos, no hay indicaciones de que antes hubiera tenido hijos. ¿Recuerdan ustedes las trampas que Saúl hizo con David? La hija mayor de Saúl fue prometida al rey, a David, cuando no era rey, por supuesto, por haber vencido y matado a Goliat. Esta mujer
la hija mayor de Saúl, Merab, fue dada a Adriel, meolatita, hijo de Barzillai. Y entonces, siendo que era la mujer con la cual David tenía que desposarse, Saúl tomó la decisión de dársela a Adriel. Esto nos confunde porque el versículo, el versículo 8 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel dice que fue Mical, la hija de Saúl, la que tuvo con Adriel esos 5 hijos. Pues caben dos posibilidades. Una de ellas, confirmada por el hecho de que Merab no haya hecho nada por sus hijos y por los cuerpos de sus hijos, y en cambio sí Rispa haya cuidado los cuerpos de sus 2 hijos que tuvo con Saúl, más aparte con los 5 nietos de Saúl, hijos de Merab. Entonces, quiere decir que Merab había muerto y que Mical se hizo cargo de los hijos de Merab como si fueran sus propios hijos, y que Adriel, meolatita de Meola, había estado de acuerdo con que Mical los cuidara y estuviera con ellos. Por eso es que el escritor de este pasaje que leemos dice que eran hijos de Mical que tuvo con Adriel meolatita. Por el capítulo 6, versículo 23 de el primer libro de Samuel, sabemos que Mical nunca tuvo hijos. Que la que tuvo hijos fue Merab, la hermana mayor. ¿Recuerdan ustedes también que cuando las amenazas de Saúl en contra de David crecían, mandó a unos hombres para que fueran hasta el lugar donde estaba David con Mical, porque finalmente fue con quien se casó al ser dada Merab a Adriel? Mical entonces fue dada a David. Y esta mujer tuvo un gesto bueno con David cuando le reveló que si se quedaba dormido, lo iban a matar los hombres de Saúl. Entonces lo ayudó a bajar por la barda desde la ventana de su casa, lo ayudó a bajar, y David huyó de Saúl yéndose lejos. Por supuesto, Mical no lo siguió y Mical se quedó sola, y entonces Mical fue dada a Paltiel o Paltiel, hijo de Lais, según podemos leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Es decir, todo esto, todas esas tramposadas que hacía Saúl con David, siendo que ya estaba casada Mical con David, de todos modos la dio a otro hombre, a Paltiel, hijo de Lais, que también tuvo un destino lamentable, triste, porque cuando en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel se nos narra que una vez muerto Saúl, Abner, su general,
se acercó a Rispa. Entonces, Isboset se enojó, porque recuerden ustedes que el hijo mayor tenía el derecho aún a las concubinas del padre. Entonces, como Abner fornicó con Rispa, entonces se enojó Isboset con Abner, y Abner respondió airado y dice: ¿qué soy yo? Te estoy defendiendo, estoy procurando que recuperes tu trono, y tú me sales con eso por el pecado de esta mujer. O sea, se limpió las manos y entonces dijo: pues ahora me vas a conocer y voy a irme con David para quitar todo obstáculo y para que él sea el rey. Y entonces mandó emisarios a David, quiso hablar con él, y David le dijo: sí, Abner, sí, platiquemos, pero dile a Isboset que me devuelvan a mi mujer Mical, la cual obtuve por 100 prepucios de filisteos. En el capítulo 3 el segundo libro de Samuel, dice que Paltiel iba llorando tras de su mujer, Mical, lamentando y pidiendo que se la regresaran. No te vayas de mi vida, mira que sin ti me voy a morir, me voy a quedar solo totalmente, no te vayas, Mical. Y Mical fue llevada por Abner hasta David. Pero en el trayecto, Paltiel iba llorando y suplicando hasta que Abner, totalmente enojado y desesperado, seguramente con la espada desenvainada, enfrenta a Paltiel y dice: ya cállate, llorón, vete a llorar a otra parte y lárgate de aquí con tus lamentos, si no, en este momento te mato. No lo dice la Biblia, pero seguramente lo amenazó con eso y más, y entonces Paltiel, avergonzado y triste, se alejó del lugar, y Mical fue llevada ante David. Por eso es que sabemos que Mical sí estuvo casada con Paltiel, pero no se nos menciona que haya tenido hijos. Entonces, los únicos hijos que se mencionan en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, son los hijos de Merab, que tuvo con Adriel, y que seguramente Mical cuidó, y que por eso el escritor menciona que eran hijos de Mical y de Adriel Meolatita. Bueno, la otra posibilidad es que el texto que tuvo Casiodoro de Reina ante sus ojos para la traducción del segundo libro de Samuel, quizá no decía con claridad lo que otros textos y la Septuaginta dicen. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, pero otros textos sí claramente dicen el nombre de Merab. Aquí en el versículo 8 dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Entonces, otros escritos sí dicen claramente que eran hijos de Merab. Bueno, esa es la aclaración de ese texto. Sigue diciendo la palabra de Dios
que David entregó en manos de los gabaonitas a estos 7 varones. Y los gabaonitas los ahorcaron, los colgaron delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Según los datos que conocemos, la siega de la cebada comenzaba en lo que pudiéramos considerar nosotros nuestro mes de abril. Y entonces las lluvias llegaban hasta el mes de octubre. Estamos hablando de que Rispa cuidó los 7 cuerpos durante 6 meses. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 que Rispa tomó una tela de silicio, la puso sobre un peñasco y ahí cuidó los 7 cuerpos. Dice la palabra de Dios que hasta que llovió sobre el cielo. Hermanos, no importa que hayan sido 2 semanas, 4 semanas, 2 meses o 3 meses nada más. Pero imagínense ustedes a esta mujer que no era una chamaca. Había tenido 2 hijos con Saúl. Saúl ya había muerto. Y aun cuando muy jovencita la haya tomado como concubina, pensemos que Rispa andaba viviendo sus 40. No era una niña, una jovencita, pero imagínensela ustedes, todo este drama de este amor heroico de la mujer, quizá con palmas en las manos, durante el día espantando las aves de rapiña que querían posarse sobre los cuerpos de sus 2 hijos y de los otros 5 nietos de Saúl. Quizá los cuervos, los buitres, los opilotes, las urracas, quizá se venían emparvadas para querer comerse los ojos, picotear el rostro, picotear el cuerpo y así continuar hasta destruir los cuerpos. Y esta mujer, ante la inclemencia del sol, porque no había ni aire por falta de la lluvia, espantando con ferviente movimiento de manos y las palmas que tenía o las ramas de árboles que había conseguido para poder alejar a todas las aves carroñeras y no permitir que los cuerpos de sus familiares, sus 2 hijos y los 5 nietos de Saúl, fuesen comidos, fuesen destruidos. No solamente eso, sino que al atardecer y en la noche también cuidaba que las fieras no devoraran los cuerpos. Imagínense ustedes los coyotes, los lobos, las hienas, o quizá animales de mayor estampa, carnívoros como los tigres, los leones, que salen en la noche a comerse la carne de los animales, a matarlos. Quizá también durante la noche, a consta de su sueño, que esta mujer merecía el reposo, el descanso, también espantaba a las fieras nocturnas para preservar los cuerpos de sus familiares. A mí me enternece mucho esta acción maravillosa, llena de luminosidad, llena de amor, de heroísmo, mientras David se encontraba en su palacio. No nos enternece, hermanos,
Podemos muy bien aplicar a esta mujer las palabras del libro de Lamentaciones. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha sobrevenido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. No, la gente que pasaba o los pudientes de la población quizás hasta se burlaban de ella y la trataban de loca por estar con las palmas en las manos, espantando las aves carroñeras durante el día y las bestias carnívoras durante la noche para salvaguardar los cuerpos de sus dos hijos. No hay nada más triste y lamentable el que una madre tenga que sepultar a sus propios hijos. Y esto le tocó hacer a Arizpá, mientras el rey David se encuentra en su palacio. ¿No debía haber David encargado a su gente que no permitiera que los cuerpos pasaran una noche a la intemperie, sino que les dieran sepultura? ¿O la expiación así lo demandaba? Porque había que purificar la tierra amancillada por la atrocidad de Saúl. Pues esta mujer nos da una gran lección de humanidad, pero no solamente humanidad. Seguramente en los ratos que podía se ponía de rodillas implorando el perdón de Dios y el favor de Dios para conservar los cuerpos de sus seres queridos. Y Dios oyó desde los cielos estos ruegos de Arizpá y mandó la lluvia como un gesto de aprobación de la expiación realizada. Metafóricamente, la sangre de estos 7 varones fue regada en el caporet del arca de la propiciación. Y entonces la tierra, Dios le fue propicio a la tierra, Dios le fue propicio al pueblo de Israel y la lluvia cayó en abundancia. Dice la palabra de Dios que David tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, junto con los hombres de Jabes, que los hombres de Jabes de Galad habían tomado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Y seguramente con ellos también llevó los 7 cuerpos de los descendientes de Saúl que dieron su sangre en expiación por el pecado de su padre Saúl. La Biblia dice, mis hermanos, que los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Si así fuera, ¿cuántas personas morirían hoy en día? Pero por la gracia de Dios, ahora entendemos, hermanos, cómo Jesucristo fue colgado, no ahorcado, sino crucificado en el madero, llevando la maldición de nuestros pecados. Lo que hizo Arizpá es guardando las circunstancias y las características del evento. Es lo que hizo Dios. Cuando el cuerpo de Jesucristo
fue colgado y crucificado por nosotros en la cruz del Calvario, el Padre amoroso, el Padre misericordioso, el Padre lleno de gracia, protegía el cuerpo de sus hijos de las fieras, para que ningún hueso de él fuera roto. Los romanos querían partirle las piernas para acelerar su muerte, pero cuando lo quisieron hacer, el Señor Jesucristo ya había entregado el Espíritu al Padre, diciendo, consumado es. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Porque escrito está en Levítico capítulo 17, la vida de los seres en su sangre está, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Cristo expió, nos fue propicio a nosotros, derramando su sangre en la cruz para que Dios viera esa sangre que nos limpia de todo pecado y nosotros pudiésemos ser reconciliados con nuestro Dios. La ira de Dios fue apartada. El Hijo de Dios murió bajo el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios fue apartada para que nosotros no fuésemos consumidos, sino al contrario, por amor, perdonados de nuestra inútil manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Hermanos, hay muchas enseñanzas en este pasaje, en esta lectura que hemos hecho. Pero Vispa significa piedra candente, significa carbón encendido, significa ascuas de fuego. Y estos tres conceptos son unidad, amor, bendición, paz, respeto, armonía, arrepentimiento, perdón. Todos esos significados caben muy bien en lo que significa una piedra candente, al rojo vivo, en lo que significa el carbón encendido y las ascuas de fuego. No quiero terminar sin antes decirte que si esta palabra ha llegado a tu corazón, cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Tu Padre te vio morir en la cruz por mis pecados. Cuidó tu cuerpo para que no fuese destrozado por las aves de rapiña, ni por las fieras nocturnas. Así como lo hizo Gispa en un acto heroico y de amor. Así también Dios mueve mi corazón por su benignidad, para que yo arrepentido te diga, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, porque quiero agradarte con mi fe. Esa fe que tú has puesto en mí por tu Espíritu Santo, quiero vivirla intensamente, vigorizarla y hacerla fuerte, teniendo cada día más fe en ti, leyendo tu santa palabra, porque la fe viene por oír tu palabra.
Señor, toma mi vida. Gracias, Padre, porque ahora puedo llamarte así, Padre, porque soy tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.